Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros tener esta oportunidad de tomar contacto con ustedes y poder compartir algunas ideas, sobre todo para generar, como decían los colegas, la posibilidad de un diálogo, de un encuentro, de un intercambio posterior. Quiero particularmente puntualizar esto, ¿no? Digamos, no reitero. El tema del control es una de la percepción de la pérdida de control. Es una de las experiencias más penosas y dolorosas que afronta una persona en la trayectoria de una situación de crisis. En ese momento muchas veces se genera la consulta y en general, si tuviéramos que pensar cuáles son los ejes o los pilares, diríamos que la percepción de la pérdida del control tiene que ver con tres situaciones fundamentales que están implicadas en la enfermedad y en el diagnóstico de un proceso oncológico. La dolorosa necesidad de afrontar esta realidad, con las herramientas que uno tiene, con las experiencias previas, con las crisis pasadas, con los recursos médicos, con la comunicación con el médico tratante, con la familia, con las propias herramientas que va incorporando y aprendiendo. Este es un pilar. El otro pilar es una reevaluación constante del paso del tiempo. Tuve la enfermedad, la voy a tener, la tengo nuevamente, no me voy a curar nunca. O sea, lo que observamos es que el presente está en suspenso, entre paréntesis. El pasado se vive como una experiencia añorada y lejana, y el futuro como algo muchas veces inalcanzable y desesperanzador. Este quiebre que produce esta situación de la vivencia del tiempo, de la percepción de no contar con las herramientas adecuadas para recuperar la estabilidad, sumado a algo que comentábamos en otras oportunidades también en estos encuentros y que lo aprendemos de nuestros pacientes, es este desafío de ayudarlos y acompañarlos a poder convivir con lo que llamamos la certeza de la incertidumbre, que no es ni más ni menos que un gran tema y una gran tarea a realizar, ¿sí? El tema del control me gusta pensarlo, me lo imagino como, si bien lo traen nuestros pacientes y es una de las preocupaciones y de las motivaciones que los hace llegar a la consulta, pedir ayuda, pero me gusta pensarlo más como un continuo, como un proceso. Me gustaría también hablar más de intento de alcanzar el bienestar que de alcanzar el control. El control me suena muchas veces a una conducta rígida, inflexible, ¿no? Volver a lo de antes, fijar el tiempo, congelar las emociones. Y en esto me detengo especialmente y lo reiteramos cada vez que tenemos oportunidad de tener contacto con ustedes. Hay una paradoja, un mito, una creencia absolutamente tóxica y perturbadora para el paciente y la familia. Lo comentaba Agustina recién, tiene que ver con esto de la tiranía del pensamiento positivo, pero apuntando a que lo mejor es que controlemos las emociones. Esto aparece en los libros de autoayuda, en los comentadores que nada tienen que ver con la ciencia, ¿no? Digo, si me entristezco, las células crecen. Si me deprimo, la enfermedad vuelve. Entonces, esto es tremendamente perturbador, porque si hablamos de flexibilizar y aprender, hablamos de la posibilidad, como hemos visto, de encontrar espacios, vínculos, oportunidades, donde uno se pueda poner en contacto genuinamente con todas las emociones que aquí se producen. La bronca, la tristeza, el desasosiego, la rabia, la serenidad, la esperanza. Y esto no tiene nada que ver con el control emocional para evitar que la enfermedad vuelva. Es un tema de marketing, ¿no? Digo, vende muchos libros, da a muchos autores que no conocen del tema volverse eruditos. Yo les quiero transmitir, si son pacientes o en relación a sus familiares, que esto es un disparate, ¿sí? Y que en realidad estamos condenando a pacientes y familiares a que además de afrontar lo que les está pasando, carguen con la creencia de que si la enfermedad vuelve es porque no controlaron algo adecuadamente, ¿no?
hicieron algo mal, no cumplieron las 60 respiraciones de la mañana, los 45 minutos de meditación por día, no se transformaron en ayurvédicos en la alimentación. Lo digo con respeto, son corrientes que no conocemos, pero a las que les damos un lugar como recurso de bienestar, pero no desde la mirada dogmática de que tenemos que transformarnos en los hijos del Dalai Lama para que la enfermedad no vuelva, ¿sí? Porque esto es un despropósito. Entonces, pensando en el bienestar y pensando en la energía, armé este cuadro, ¿sí? Fíjense, se me ocurrió pensar esto. Esta matriz de sentimientos o mapas de sentimientos, entre otros, tiene 4 ventanas, ¿sí? Y 2 ejes. El eje del bienestar, apuntando a las situaciones que pueden ser desagradables o agradables, y el eje de la energía, que nos puede encontrar en una situación de alta o de baja energía. Estas 4 ventanas, teniendo en cuenta los 2 ejes, nos permitirían, desde el punto de vista de las emociones y en esto que estamos diciendo de sustituir el control como un fin en sí mismo por la posibilidad de usar otras herramientas y un repertorio emocional más rico y más flexible, de encontrarnos, por ejemplo, con una situación de menos energía donde estamos serenos, donde podemos tener una situación de relajación adecuada. Esto lo trabajamos mucho, este aspecto, con las técnicas necesarias, por ejemplo, para prepararse para un estudio, cuando llegan los controles, cuando se empieza quimioterapia, recursos sencillos, técnicas de respiración y relajación, que uno puede implementar por sí mismos y son de mucha ayuda para alcanzar una situación de agrado y bienestar. Puedo también lograr una situación de agrado con alta energía y encuentro lugar a los sentimientos de esperanza, de euforia, de optimismo. También puedo estar frente a una circunstancia donde se juega a pleno la amenaza, la tensión, el temor. Estaríamos ante una situación desagradable de alta energía. Y hay momentos en los que también nos encontramos con situaciones desagradables, de baja energía, cuando hay abatimiento, desasosiego, falta de motivación, ¿no? El paciente nos plantea en esto, terminó el tratamiento, esto que perfectamente decía Agustina. Todos me dicen que tengo que estar bien, que tengo que tener ganas de hacer cosas, de volver al trabajo, pero no sé cómo para recuperar esas ganas y esa motivación. No puedo. Y no significa que esté depresivo, y a veces ni siquiera apenado. Está con una baja energía y con necesidad de permitirse este impas para recuperar fuerzas. En el centro, pero que en realidad es simplemente a los fines de compartir el concepto, decimos hay una zona óptima, que en cada persona puede estar corrida, ¿sí? De acuerdo a su naturaleza y a su estilo personal. Esta zona óptima de bienestar y de energía es algo, no es fijo, es algo que lo alcanzamos, que trabajamos para ello, pero es altamente variable a lo largo del tiempo. Y en los primeros meses, en los primeros momentos, con el tsunami del diagnóstico y del tratamiento y de tantas cosas para resolver en el día a día, es probable que tengamos pocos momentos en los que nos encontremos en esta zona óptima de bienestar y de equilibrio. En esta zona óptima, cuando la logramos, digamos que esté orientada hacia lo que tiene que ver con el estilo personal de cada uno, es ahí donde podemos pensar con más claridad, realizar proyectos realistas, amigarnos de la esperanza, trabajar en equipo, afrontar los efectos secundarios de los tratamientos, conocer más de lo que a lo mejor al principio no pudimos preguntar. También trabajamos con un concepto que es menos sajón y más cercano a nosotros en los últimos tiempos y los oncólogos lo aplican permanentemente en su vínculo con los pacientes y es el de la verdad tolerable. Esto de que todo lo que usted necesite saber en la primera consulta para que se lleve la cabeza como un bombo y después no sepa lo que hacer es imposible de procesar.
¿no? Digo, sabemos que menos de la mitad de las cosas de una primera consulta son las que podemos incorporar. Es también un proceso gradual. Y en ese proceso gradual hay momentos que a lo mejor no es al principio del tratamiento, será a la mitad o cuando llegan los controles, en los que estamos en condiciones, estamos en esa zona de bienestar, de equilibrio, ¿no? Y estamos en condiciones de poder preguntar y de poder escuchar. Cuando nos encontramos con esta demanda imperativa de tengo que recuperar el control, ¿no? Que yo le decía, lo trato de transformar en cómo hacemos para lograr más bienestar. Lo primero que ponemos en perspectiva es ver el panorama completo y devolverle al paciente, que muchas veces viene con una mirada muy crítica de sí mismo, muy exigente, ¿no? Porque me está pasando esto, porque estoy apenando a mi familia, porque no debiera hacerlo, porque yo tendría que estar haciendo tal cosa, porque no puedo. Digo, transformamos esa exigencia en una devolución más amorosa, más compasiva, más respetuosa, ¿sí? Entonces, en ese momento, conociendo, indagando sobre algunas experiencias de crisis previas, destacamos el valor enorme que tiene su capacidad de lucha. Si están en esta situación es porque pudieron sortear muchos desafíos anteriores y aplicaron fórmulas que seguramente también van a ser útiles para esta situación. Y afrontaron algo que para nosotros, después de mucho tiempo, sigue siendo conmovedor. El desafío de una situación que amenaza la vida. En la realidad, en lo imaginario, en el diagnóstico, en las vivencias, hacerse cargo de esta situación de amenaza para la propia vida es algo a lo que le rendimos homenaje permanentemente de respeto y consideración por la persona que tenemos delante. Partimos de eso y seguimos trabajando para mejorar, para optimizar y para generar lo que llamamos motores del bienestar. Con esto terminamos. ¿Cuáles son algunos de estos motores del bienestar? La intención de buscar y tener un propósito, una meta, para cuando el tratamiento termine, para después que el tratamiento cuando finalice. No nos dispersamos, no abrimos el campo a un montón de propósitos, de objetivos, de situaciones que no son alcanzables y que nos pueden traer frustración. Si esas metas son muy amplias, muy abarcativas, muy exigentes, ¿no? No es voy a empezar a hacer gimnasia 5 veces por semana y entonces después me voy a anotar en el concurso y como tengo tiempo libre voy a llenar la agenda con 5 talleres. No, empezamos de a poco. Respetamos esta necesidad que el cuerpo y el espíritu tienen después de terminar un tratamiento, de adaptarse a una nueva situación y de recuperarse. Esto requiere tiempo, trabajo y serenidad. Aprendemos a administrar mejor la propia energía, a estar más conectados con lo que ocurre momento a momento. Por esto me desalienta un poco la idea del control, ¿no? Esto que tengo que repetir lo que pasó antes y tengo que encontrar respuestas para el ahora y tengo que tener resuelto hasta cómo va a ser el movimiento de mi empresa o de mi casa hasta el 2025. Desalentamos esas cuestiones, pero no desde una mirada depresiva o pesimista, sino porque apuntamos a una visión esperanzadora, pero realista. Si trazamos objetivos que no podemos cumplir, esto va a volver como un sentimiento de frustración y displacer. Y además, algo que lo vemos en forma marcada, digamos, y frecuente, esta cuestión de hipotecar el presente, ¿no? Digo, estoy bien, dentro de 6 meses me toca el próximo control. Entonces, ahí pongo en suspenso todo. En 6 meses menos un día voy a estar con toda la atención, con todo lo que no hice en los 6 meses anteriores y voy a hipotecar hasta el próximo año todo lo que va a suceder cuando me toque el nuevo control. Digo, esta cuestión de ir a los saltos, de congelar el tiempo y de no permitirse esta posibilidad de aprender de la experiencia y reaprender en el día a día es una de las situaciones en las que también trabajamos y acompañamos para poder producir los ajustes necesarios. Esto implica, a diferencia de la actitud del control, del gladiador y del héroe, que es como una metáfora que nos viene muchas veces, la flexibilidad ante la vida y ante uno mismo. Conectar con la propia experiencia,
aprender a partir de los errores y dificultades. Este concepto ustedes lo habrán escuchado muchas veces porque se lo menciona con frecuencia. Digo, adquirir conductas resilientes. Esto no es volverse un héroe estoico, duro y rígido. Es ser atravesado por la propia experiencia, procesarla y juntar la fuerza necesaria para seguir luchando. No como antes, mejor que antes. ¿Cómo concentramos esto, digamos, como síntesis? Lo que les quiero transmitir es esto. Apuntamos con los recursos con los que tenemos y con la posibilidad que nos dan ustedes de acompañarnos en esta trayectoria a lo largo de todo el recorrido, a lo largo de la enfermedad desde el diagnóstico, en que sean protagonistas de su propia historia, cambiando el modelo de preocupación por el control a un modelo de buena energía, de buen equilibrio y de mayor bienestar. Con esto los dejo. Esto es lo que pensé que me gustaba transmitirles como una frase para que nos podamos quedar. Les agradezco inmensamente la atención de este tiempo y bueno, estamos con todo gusto disponibles para escuchar sus preguntas. Muchísimas gracias.